Me acompañan desde Nicaragua la profesora Melba López, directora general de Educación Secundaria. El profesor Cristian Cerda, director general de Educación Primaria. El profesor Ronald Abud Vivas, asesor cultural para el Ministerio de Educación. La profesora Alina González, que es la directora general de Formación Docente. Los expertos internacionales nos acompaña el profesor José Manuel Touriñán. Él es catedrático de la universidad, experto en pedagogía de la teoría de la educación de la Universidad de Santiago de Compostela, y nos acompaña desde Reino Unido Claire Culliford. Ella es escritora, profesora y traductora. Nos acompaña también María Teresa González, de la República de Chile. Ella es académica del Departamento de Educación Inicial Escolar. Nos acompaña también la licenciada Paula Favaloro, licenciada en Artes Visuales de la Universidad Nacional de San Martín. El profesor Gregorio Fonseca, desde Nicaragua, nuestro coordinador nacional de coros y orquestas estudiantiles, la compañera Ana Daniela Medrano Martínez, coordinadora de la carrera de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Managua, UNAM, el profesor Ronald Abud Vivas, asesor de Arte y Cultura del Ministerio de Educación, la profesora Alina González Girón, directora de Formación Docente del Ministerio de Educación. Comenzaremos explicando la metodología que ustedes ya conocen, que es sencilla. Cada panelista o cada orador tendrá 20 minutos en su presentación. Luego abriremos participación por un espacio de 10 minutos para poder iniciar el intercambio vivencial de experiencias que tenemos. Si la profesora Melba tiene algunas palabras iniciales, la escuchamos. Sí, buenos días, ¿verdad? Nuestros invitados panelistas. Ante todo, decirles gracias, ¿verdad? Por haber escuchado el eco de Nicaragua para compartir esas buenas prácticas desde nuestro país, escuchar esas experiencias, ¿verdad? Desde sus países, y tengan la plena seguridad de que cada uno de los aportes que ustedes den el día de hoy servirá, ¿verdad? Para realimentar cada uno de estas modalidades tan importantes, tomando en cuenta que el arte y la cultura son instrumentos, ¿verdad?, valiosos para el aprendizaje de nuestros protagonistas. Muchas gracias y tenemos grandes emociones y expectativas, ¿verdad?, de este encuentro. Bienvenido. Bien, vamos a iniciar entonces con el profesor José Manuel Touriñán con el tema Educar con las artes como instrumento de integración de valores educativos comunes y específicos, no especializados, en la formación general obligatoria, educar por las artes y educar para un arte. Adelante, profesor José Manuel Touriñán. Lo escuchamos. Buenos días, buenas tardes desde España, presidencia del foro y panelistas y audio escuchantes. Para mí es una satisfacción estar aquí. Espero que técnicamente podamos desarrollarlo con normalidad y realmente en 20 minutos me resulta muy difícil transmitirles mi experiencia de hace muchos años. Yo llevo 47 años de profesor de universidad. Y en el año 87 publiqué mi primer libro sobre la educación como objeto de conocimiento. Y en 2010 se publicó mi primer libro sobre artes y educación. Así que son muchas cosas las que podría decirles, y todas se condensan en una práctica específica orientada a valorar cada medio como educativo. Es el proyecto Educere Area, educar con las áreas culturales. Y una de las áreas culturales es las artes. Las artes en plural, porque a veces nos quedamos a el arte y cada uno piensa en un arte de manera especial y todo lo demás no tiene que ver con la educación. Por tanto,
Yo he elaborado un documento, dado que no me da tiempo a contarles todo, un documento donde planteo la tesis fundamental del proyecto. La educación artística es sustantivamente educación. Educamos con las artes, y las artes se utilizan como medio y como meta de la educación. Entonces tienen ustedes ahí un resumen. Ese resumen va acompañado de una síntesis del proyecto. Además, se acompaña la síntesis del proyecto también de un vocabulario específico y de unas condiciones básicas que son exigidas para los profesores cuando se comprometen con la educación. El documento termina con unos cuadros, y en esos cuadros se recogen, de manera resumida, a modo funcional, las diversas variables que son conexionadas en el desarrollo del proyecto y en cualquier actividad donde uno quiere educar con las artes. Como ya ha dicho la presidencia del foro, el problema fundamental aquí es que entendamos educación cultural y artística como algo que contribuye a la formación integral de los estudiantes. Esa es la idea. ¿Y las artes cómo contribuyen a la formación integral? ¿Y la cultura cómo contribuye a la formación integral? Noten que la primera idea es que es la formación integral, no la formación profesional. La formación integral es la que reciben todos los niños en todos los países en lo que se llama educación general obligatoria. Cualquier país comprometido con la educación entiende que cuando un niño termina en el sistema educativo ha adquirido la formación integral. Y si no, el sistema ha fracasado. No tiene calidad el sistema. Por supuesto, la formación profesional está de manera paralela vinculada al sistema. Y puede haber países donde algún grado de la formación profesional está tan integrada que es gratuita y obligatoria. Y hay países donde el segundo, el tercer o el cuarto nivel, depende de formación profesional, no están integrados en el sistema general de educación, sino que siguen su camino propio. Evidentemente, a nivel superior, toda la formación profesional tiene su propio camino. Hay escuelas de música, aparte de que exista educación musical en primaria y en secundaria. Si uno quiere ser profesional de la química, va a la universidad. Si uno quiere ser profesional de la historia, va a la universidad a estudiar en las facultades de historia. A veces uno va a una escuela de artes y a otro a la facultad de bellas artes. A veces a una escuela de cine. Y la pregunta de base es, cuando hablamos de la formación integral, lo que estamos diciendo es que queremos repetir la formación profesional en pequeñito, en primaria y en secundaria. Pues esto ha sido algo que ocurrió durante mucho tiempo en casi todos nuestros países. Se entendía la educación artística, la educación de la química, la educación de la historia, la educación de la literatura, la educación de la música, la educación de cualquier área cultural, se entendía dentro de la escuela como una aproximación en pequeñito al profesional. Damos unos poquitos temas relacionados con la historia, los vamos ampliando, terminamos la educación primaria y secundaria y nos vamos a hacer profesionales de la historia a la universidad. Damos un tema de historia del arte o dos, damos algunos más de historia del arte y además algunos que tienen que ver con trabajos artísticos. Terminamos la educación obligatoria y después vamos a las escuelas profesionales de música, de artes, a hacernos profesionales. La pregunta es, cuando miramos la educación primaria y secundaria, se habla de fines de la educación artística. Esto en España, antes o hace 15 años, no existía. Había enseñanzas de régimen especial y esas enseñanzas estaban en paralelo al sistema.
ahora están dentro del sistema. Y hay finalidades de la educación artística, no solo de la enseñanza de las artes. La educación artística contribuye a la educación de las personas y a su formación integral. El problema de base es, tanto la cultura como las artes forman parte del conjunto de áreas culturales que utilizamos en la educación. Hacemos educación de las artes, derivada de las artes. Hacemos educación de la historia, derivada de la historia. Hacemos educación de la literatura, derivada de la literatura. Pero ¿para qué utilizamos esas áreas culturales en la educación primaria y secundaria? Vuelvo a decirlo. ¿Para repetir la formación de profesionales de esas áreas en pequeñito? Pues en estos momentos, no solo desde la investigación, sino incluso desde la política educativa, en Iberoamérica, en la Agenda 2030, la última reunión de la Organización de Estados Iberoamericanos mantuvo abiertamente que lo importante no son los contenidos que transmitimos en la educación integral, sino qué hacemos con esos contenidos para que eduquen. Y ahora viene la pregunta. ¿Qué hay de común en la historia, en la literatura, en la geografía, en las matemáticas, para que todas puedan educar? ¿Qué hay de específico en la geografía, en la historia, en la literatura, para que consigan determinados valores educativos mejor que otras? Estas dos preguntas son preguntas que ordinariamente no se las hacen los especialistas que están en niveles altos. Muchos profesores de universidad dicen que basta con saber la materia para enseñarla. Claro, no tienen que preocuparse de más. La presión pedagógica existe cuando el alumno no responde. ¿Cómo hacemos un programa de recuperación? Cualquier profesor en cualquier nivel no es suficiente con que domine su materia. Debe dominar el conocimiento pedagógico que le da competencia para enseñar. Competencias para enseñar no es lo mismo que competencias para conocer. Todos los profesionales hoy distinguen entre conocer historia y enseñar historia, conocer arte y enseñar arte, conocer historia del arte y enseñar historia del arte, conocer música y enseñar música. Y ahora viene un paso más. El problema no es pasar del conocimiento a la acción diciendo la lógica del saber es de una manera, la lógica de hacer saber a otro es otra competencia. Ahora viene otro problema más. Yo puedo saber historia, enseño historia, pero no educo con la historia. Yo puedo saber arte, enseño arte y no educo con el arte. Conocer, enseñar y educar son tres actividades distintas. La pedagogía se ha esforzado en los últimos 20 años a establecer los rasgos distintivos que separan conocer, enseñar y educar. Y todo el trabajo de la pedagogía es valorar los medios como educativos. ¿Cómo valoramos los medios como educativos? ¿Por qué todas las materias pueden educar? Pues esto, para la pedagogía, se debe a dos cosas, o a tres. Primero, porque las materias trabajan siempre con símbolos culturales. Cualquier materia es una construcción de símbolos interpretada. Segundo, porque trabaja con personas que utilizan la misma actividad común. Cuando les ponemos delante las materias, las actividades que hacemos con ellos, todos los alumnos tienen que utilizar la actividad común. Ante una presentación, piensan, sienten, quieren, eligen, deciden y crean. Interpretan lo que les decimos. Eso se llama actividad común, interna. Y hay una actividad común externa. Cuando nosotros presentamos la materia, buscamos que los alumnos, en su actividad externa, jueguen, trabajen, estudien, indaguen y exploren, intervengan y relacionen. Se llaman actividades comunes externas. Desde la pedagogía,
En el siglo XIX se inventó la idea de la pedagogía activa. Ha ido evolucionando mucho. Hoy tenemos grandes desarrollos sobre el problema de la actividad. Es posible educar, y cualquier materia educa porque utiliza la actividad común de las personas, la interna y la externa. No es cuestión de ser altos o bajos, talentosos para las artes o para la historia, porque yo no voy a hacer profesionales de la historia o de la química. Son niños normales que tienen que formarse y van a utilizar las capacidades, la actividad, capacidad común que todos tenemos. Van a pensar, van a sentir, van a querer, van a elegir hacer. Esos son procesos de medios y fines. Van a decidir actuar, integran en proyectos y luego hacen creaciones. Interpretan con símbolos lo que van a hacer. Y además hay otra tercera cosa. Todos los profesores que educan lo que intentan es buscar en la relación educativa, que es interacción de identidades, para educar, para transferir el significado de lo educativo. Para educar van a utilizar la relación educativa. Y en la relación educativa, todos los profesores tienen que ser capaces de lograr en los alumnos que pasen del conocimiento a la acción. Y en la acción, que realicen la concordancia, valores y sentimientos para poder actuar. Nadie hace una cosa si no tiene concordancia de los valores que le están manifestando y los sentimientos que se le producen. Lo hará forzado, lo hará a las bravas. Pero si se quiere educar, la relación educativa tiene que conseguir la concordancia, valores educativos y sentimientos que se producen con ellos. Y de este modo, los alumnos generan actitudes de reconocimiento, aceptación, acogida y entrega a los valores educativos. Esa es la función de la educación. Y cuando hablamos de formación integral, estamos hablando de utilizar las áreas para conseguir, por medio de la actividad común de las personas, su concordancia entre valores y sentimientos. Esta es la idea de base. ¿Y esto qué significa? Que cualquier profesional de la educación domina conocimientos del área cultural en la que va a trabajar y con la que va a actuar, pero solo al nivel suficiente para utilizarlos en la educación. ¿Cuánta historia tengo que saber yo como profesor de primaria para educar? ¿Cuántas artes? ¿Cuánta literatura? ¿Cuánta geografía? ¿Quién tiene que hacer logaritmos para ir a comprar tomates? ¿Quién tiene que saber la historia del arte para entender que la casa del vecino y la suya tiene humedades? La educación común, la formación integral, lo que busca es que la persona sea capaz de decidir y realizar sus proyectos conviviendo con los demás. Otra cosa es que yo sea un profesional con una visión para interpretar el mundo desde un prisma que es específico de mi carrera y que construya desde mi carrera paradigmas específicos, objetos culturales, objetos geográficos, objetos históricos, objetos artísticos. Pero las personas tienen formación integral si son capaces de adquirir competencias para decidir y realizar su proyecto de vida y su modo de actuar. Pensemos en esto. Eso significa que cuando hablamos de formación integral tenemos que utilizar las áreas culturales para que ellos adquieran las competencias de decidir y realizar su proyecto de vida. Que aprendan. Y van a utilizar la cultura, porque es interpretación de símbolos. Y la cultura parcelada, o matemáticas, o lengua, o literatura, o historia, o geografía, o artes. Pues todas educan porque todas utilizan la actividad común y desarrollan la relación educativa. Esto significa que la competencia básica de un profesor no es tanto la materia que utiliza, cuanto la competencia pedagógica para desarrollar los valores educativos. La otra parte es, pero bueno, cuando yo utilizo artes o historia o geografía, además de desarrollar unos valores comunes como otra materia, yo desarrollo algunos mejor que otros. Sí, cuando yo estoy en artes, pretendo hacer espectadores críticos y activos en la formación integral. No pianistas, no trompetistas, no especialistas de música. Quiero hacer personas que sean sensibles a la música, a la arquitectura, a la escultura,
que entiendan que eso existe, que forma parte de la cultura, que pueda realizar algún tipo de objeto artístico de manera incipiente. Pero no necesariamente que él tenga que convertirse en un creador de objetos artísticos como entendemos lo que hacen los artistas. Porque su formación es integral, no es educación artística del artista. Los ingleses distinguen Arts Education y Artistic Education. Educación artística es la de los profesionales. Arts Education es el uso de las artes para educar. Nosotros distinguimos hoy educar por las artes y educar para un arte. Y todo eso significa educamos con las artes. Educación con las artes contempla los dos ámbitos, porque la vertebración en el sistema educativo exige contemplar cada área cultural en toda su amplitud. Educar con un arte, educar con la historia, educar con la literatura, educar con la química, significa utilizar la química como meta de la educación y utilizar la química como medio de la educación. Cuando utilizamos la química como instrumento para educar, no basta con decir las artes forman parte de la educación porque el talento artístico es educable. Mire usted, eso está muy bien para los profesionales. Pero en la educación general, yo tengo niños que no tienen nada de talentosos para el arte. Pero van a aprender a través del arte muchas cosas. Las artes sirven para educar y desarrollan sensibilidad especial hacia la creación. Y eso es algo distinto a ser bueno tocando la flauta o tocando el piano o haciendo un cuadro o esculpiendo una figura. No es una carrera profesional. La formación general es una formación para que las personas aprendan a través de las áreas culturales a decidir y realizar sus proyectos de vida. Y eso es lo que nos ha llevado a generar en cada área cultural educar con el área. Y educar con el área se entiende educar por el área y educar para el área. Cuando utilizamos el área cultural como meta, hablamos de la formación profesional y vocacional a todos los niveles. Y esto tiene sus competencias. Pero cuando hablamos de la formación general, tenemos que distinguir entre valores educativos comunes que todas las áreas culturales otorgan y consiguen en los alumnos y valores educativos específicos, no especializados de profesional, de talentoso porque muevo los dedos y hago digitación en el piano a 130, como mínimo para estar en la escuela superior. No se trata de eso. Se trata de que yo utilizo la música, la escultura, la arquitectura para desarrollar formación integral en los alumnos, sensibilidad espiritual creadora, competencia para entender que uno puede escuchar música y decir, qué bonito, se me pone los pelos de punta. Dicen ustedes la piel de gallina, no sé. Aquí decimos, me pongo muy emotivo. Pues hay que tener sensibilidad espiritual. Un niño que mira el cuadro de la Mona Lisa y no siente nada es porque no está educado. Pero la sensibilidad no significa que él aprenda a pintar el cuadro de la Mona Lisa. Ser espectador crítico y activo significa hacer concordar el valor estético y artístico con los sentimientos que le produce. Y significa que yo voy a desarrollar en él competencias para que pueda analizar, discernir, valorar, apreciar, reconocer el arte dentro de su formación, porque hay determinadas cosas que proporciona el arte que no le proporcionan otras materias, como por ejemplo el sentido estético. Pero además, las artes le pueden proporcionar otras cosas especialmente. Saber escuchar. Mejor que otros sitios. Atender la idea de convivencia, diversidad y conjunto, porque cuando está, igual que las matemáticas, cuando uno está trabajando conjuntos es como una orquesta. Y tiene que saber que está desarrollando un conjunto y la diversidad y la diferencia está ahí. Por tanto, mi conclusión es que la relación artes-educación, cuando se mira desde la pedagogía, nos lleva a hablar de la educación artística como un área cultural que educa. Educamos con las artes. Y educar con las artes es educar por el arte y educar para un arte en determinados casos. El que elija a esa persona como vocación profesional
trabajar con artes y con cultura, lo que tienen que ser es especialistas, no en la materia que van a impartir, no más que al nivel necesario para instruir en lo que corresponde a ese nivel. Pero tiene que tener la competencia para enseñar y para educar y desarrollar los valores educativos comunes y específicos que se dan a través de la formación integral. ¿Para qué? Los valores comunes y específicos son los que permiten a las personas adquirir competencias para decidir y realizar sus proyectos, para integrarse en el mundo donde están, para socializarse. Todo esto es lo que tenemos que aprender a través de las áreas culturales y no hacernos especialistas en artes, en química, en historia. Ya llegaremos a la secundaria post-obligatoria. Aquí se le llama bachillerato. Y después ya iremos a la universidad o a la formación profesional. Pero hablamos de formación integral. Por tanto, en la relación artes-educación, la educación artística es sustantivamente educación. Y el compromiso de cualquier profesor es educar con las artes. Y en este caso, utilizar. Muchísimas gracias, estimado maestro José Manuel, por su exposición. Nos trae un gran mensaje, ¿verdad?, para la educación básica y media, el cual podemos centrarlo un poco en que educar para el arte implica despertar la sensibilidad humana de nuestras niñas, nuestros niños, jóvenes, adolescentes y adultos de cara a poder hacer una transformación profunda en la sociedad. Además, implica, ¿verdad?, despertar una gama de preguntas y respuestas por parte de usted. Invitamos, desde ya le decimos, maestro Manuel, que hemos compartido su documento con todos los compañeros y compañeras enlaces de que ven lo que es arte y cultura, para poder profundizar más sobre este hermoso tema que usted acaba de impartirnos ahorita y tener mayores bases conceptuales y poder en estos momentos hacer algún conversatorio entre usted y los protagonistas. Entonces, pedimos a las y los compañeros que están en línea, si tienen alguna pregunta, ¿verdad?, manejar la dinámica de levantar la mano, ¿verdad?, y hacerla ya sea de forma directa o la pueden hacer a través del chat. Para este espacio tenemos 10 minutos. Bueno, todo más que claro. Hacemos el llamado, ¿verdad?, nuevamente, delegados, directores, maestros que nos acompañan en este foro desde los distintos departamentos y municipios del país. Si tienen alguna valoración acerca del tema o alguna pregunta, poderla hacer a través, ¿verdad?, de en vivo, directo, o lo podemos hacer a través del chat para poder establecer un diálogo con el conferencista. Si puedo hablar un momento, es normal que la gente, Claro que sí. Al recibir un mensaje que probablemente sea sorprendente para algunos, recibirlo de esta manera, pues genere problemas. Entonces, yo puedo ahora con el documento delante compartir, voy a abrir, si sé abrir por las explicaciones que me dieron, para hacer referencia a dos cuadros, para que la gente repare en ellos, porque es importante. Hay un cuadro que es el que habla de principios de educación y finalidades y las actividades comunes. Y hay un cuadro que dice, ¿qué valores comunes, valores educativos comunes tengo que conseguir yo a través de mi materia? Sea arte, sea historia. Y luego otro que dice, ¿qué valores específicos no especializados puedo desarrollar yo en mi materia? Esos tres cuadros son importantes. Uno es el anexo 3 y otro el anexo 4. Y otro es uno de los cuadros que está al principio. Voy a intentar brevemente abrir y compartirlo. ¿Quiere participar? ¿Quién? Delegado de Somoto. Bien. No importa.
Tenemos una intervención del delegado Pues ya está. departamental. Si hay intervenciones, pues eso es lo que importa. Ok, entonces damos la palabra al profesor Héctor Soto, delegado departamental de Madrid. Muy bien. Adelante, profesor Héctor. Debe ser difícil conseguir la conexión en este momento por algo. Está en la llamada. Ya. Hola, Hola. Adelante, buenos días a profesor. todos. Gracias, José Manuel, por tu ponencia que nos ayuda mucho para seguir avanzando en los procesos educativos. Y es que desde el momento de educar y enseñar es un arte. Desde ese momento yo creo que comenzamos a hacer arte y eso es importante. No sé si lo que tú decías, también nosotros en nuestro país lo trabajamos con los saberes. Una cosa es el saber ser y el saber hacer. Yo creo que eso tiene bastante relación con lo que tú hablabas. No sé qué experiencia has tenido tú a nivel universitario o de la educación básica en España. ¿Qué disposición hay de los maestros cuando se abordan estos temas? Porque nosotros en Nicaragua estamos emprendiendo este proceso que sabemos que es vital para avanzar en los procesos educativos. Nada más. A ver, gracias por la pregunta planteada. Yo la retomo para poder ampliar la experiencia y lo que hacemos aquí. El primer problema importante es que una cosa es conocer, y conocer implica establecer relaciones entre los elementos de ese objeto que quieres conocer, sea arte, sea historia, sea lo que sea. Eso es conocer. Establece relaciones entre los elementos de ese objeto. Se le puede llamar un elemento químico, se le puede llamar la luz, se le puede llamar lo que quieras, pero conocer es saber establecer las relaciones. Implica saber, pero el conocer puede ser sé qué, sé cómo y sé hacer. Los tres niveles, todo eso es saber. Hay actividades que solo son de sé qué es una cosa. Hay actividades que es sé cómo hacer una cosa. Y otras actividades de sé hacer una cosa. Yo puedo saber cómo hacer una cosa, cómo se juega el baloncesto, pero estoy en silla de ruedas y no sé, no juego al baloncesto, no lo sé hacer. Sé cómo se hace, pero yo no lo puedo hacer ya. Así que esas tres cosas hay que verlas siempre cuando se habla de saber. Otro paso distinto es enseñar. Enseñar implica pasar del conocimiento a la acción en otra persona. Yo le digo algo, la otra persona lo recibe, lo va a reciclar en su programa interno y luego tiene que actuar. Porque mi intervención funciona como un determinante externo de su conducta. Él lo recibe y es en mí y lo van a hacer. Esa es la tarea del profesor. Por eso tú decías que lo importante es que enseñar en sí ya es un arte, sí, porque la relación educativa implica una puesta en escena. Hoy yo estoy dando la conferencia, sí. Si mañana tengo que dar esta conferencia, mi puesta en escena probablemente no sea la misma, porque yo ya conozco algo más de lo que hay ahí. La puesta en escena es lo que tú llamas arte, esa intuición del momento. Pero esa puesta en escena puede estar amparada por un montón de conocimiento científico. Un artista construye una forma, si es un escultor, pero la forma la construye amparado en un conocimiento grandioso y científico de todo lo que hace, no solo de su experiencia, lo ha adquirido. Un pintor bueno, lo primero que evalúa de su propio arte es que él construye sus pinturas, no las compra, porque sus pinturas son las que le dan originalidad a su trabajo. Un color de Rubens es de Rubens, y por eso se puede determinar si el cuadro es de Rubens o es de otro autor. Y los colores de Velázquez son de Velázquez, porque los hacía él.
con determinados componentes que había en su momento. Así que tenemos que ver que conocer y enseñar no es lo mismo. La competencia de experto tampoco es la que tienen las personas normales. Yo entiendo cosas de arte, no soy un experto en arte, pero entiendo lo que el arte significa en la vida, soy sensible al arte y sé que no entender esa porción de la cultura es un peligro para el desarrollo del mundo. Pero no soy partidario, como dicen los americanos, de que el currículum escolar sea el currículum STEM. En términos ingleses, ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería. Frente a ellos hubo otros que dijeron, es STEAM. Ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y arte. Y yo digo, ¿y por qué no humanidades en general? ¿Y por qué no literatura también? ¿Y por qué no la alfarería? ¿Por qué tienen que aprender arquitectura, escultura y pintura cuando pueden ser mucho más sensibles a otras cosas más próximas al folclore? Yo no voy a ser un especialista en danza, pero a lo mejor consigo que sean sensibles al papel que juega la danza, el folclore, en la simbolización de la cultura del propio país en el que vivo. Conocer, enseñar y educar son distintas. La educación lo que busca es desarrollar carácter axiológico, carácter personal, carácter patrimonial, carácter noseológico, carácter integral y carácter espiritual en las personas. Desarrolla su espíritu. Y las artes desarrollan un aspecto del espíritu, mejor que otros. Pero eso no significa que tengamos que estar enseñándoles cantidad de contenidos de arte. Educar con las artes no es instruir en artes. No es dar una clase de historia del arte, ni una clase de piano, ni una clase... Pero yo puedo utilizar la clase de piano para desarrollar valores educativos. Respetar el instrumento, respetar el entorno, saber cuándo hago daño a los demás con eso porque voy en contra de la convivencia. La educación de las personas normales es esto. Y todo eso forma parte de su cultura porque son necesidades sociohistóricas específicas. Lo que no tendría sentido es que el presidente de mi país dijera, ahora todo el mundo se va a poner, en vez de trabajar en el área digital, los vamos a llevar a gimnasia y con una coraza, como los romanos, vamos a estar todo el día guerreando con la coraza. Ya no es de nuestros tiempos, no es una necesidad sociohistórica específica. Tenemos otras. Y el arte tiene que formar parte de las necesidades sociohistóricas específicas porque nuestra cultura avanza desde la sensibilidad hacia la diversidad y la diferencia. Y la base del arte es la diversidad creativa. Sí, maestro Manuel, vamos a tener una última intervención por parte de la audiencia. También aprovechamos el espacio para saludar a compañeras y compañeros que se conectan desde Argentina, Buenos Aires, y que están asistiendo a este foro desde Chile. Saludamos desde Nicaragua, un abrazo, ¿verdad?, de Centroamérica a estos hermanos que están siguiendo este foro virtual de arte y cultura. Entonces, escuchamos desde el departamento de León una segunda intervención para cerrar esta primera conferencia, esta conferencia magistral. Gracias. Damos la palabra a la maestra del Instituto Benjamín para... Buenos días. Buenos días, maestra, le escuchamos. Buenos días, saludos a todos, ¿verdad? Muy dichosa ver aquí Masaya, departamento de Masaya, Catarina. Bueno, las políticas educativas de Nicaragua abogan por el derecho de todas las personas, ¿verdad?, de una educación básica, gratuita y de calidad. Y esto es una iniciativa que siempre hemos tenido con la cultura, que persigan contribuir a la transformación social a través del fomento de una actividades formativas, activas y críticas. Y tenemos el área de TAC, Taller, Arte y Cultura, donde tenemos los 4 componentes aquí, ¿verdad? Trabajamos con las competencias artes plásticas, danza, música y teatro. Y como dice usted, todo por competencia. Y cada alumno desarrolla su competencia y se identifica con su cultura, como es la de Nicaragua, que es tan rica, ¿verdad? Muchas gracias y muy buen expositor. Gracias. Gracias. ¿Puedo responder algo? Sí, maestro, claro. La educación en cualquier lado tiene un aspecto
que se les llama entre los rasgos que cualifican, que es la territorialidad. Hay una orientación formativa temporal. Ahora estáis utilizando 4 áreas, pero probablemente podáis descubrir dentro de poco que a lo mejor la danza es lo que más llega a la comunidad de vecinos donde estáis. Pues no tengáis ningún problema en utilizar la danza como instrumento para educar. Otra cosa es cumplir el programa educativo del ministerio que dice hay que saber 4 temas de arte, 5 de música, 6 de no sé qué. Eso está bien. Pero a la hora de educar, pensar que con un solo tema de arte se pueden desarrollar todos los objetivos educativos que afectan a la identidad, a la autonomía, a la socialización, a la individualización, a la convivencia, al perfeccionamiento, al interés formativo. Todo esto es lo que hay que hacer. Y así es como se descubren talentos, buscando con atención selectiva el interés satisfactorio de los alumnos. Enhorabuena. Bueno, muchísimas gracias, estimado maestro Manuel. Excelente conferencia y desde Nicaragua, todas las comunidades educativas agradecemos su intervención, su tiempo por compartir, ¿verdad?, esos conocimientos y aprendizajes de la vida nosotros. Vamos a continuar con la dinámica del foro, en el entendido también de que hay algunas preguntas en el chat. Pediríamos pues de alguna u otra forma si pudiéramos obtener respuesta, pues. Y nuevamente reiteramos A través de Cristian Cerda. Sí, agradecemos nuevamente su participación y continuamos con la siguiente conferencia. Muchas gracias. Mucho éxito en el bicentenario. Gracias, profesor José Manuel. De verdad fue un privilegio escuchar su brillante ponencia. Aprendimos mucho, tomamos nota de varios aspectos relevantes que conocimos hoy para compartir con la comunidad educativa. El documento que usted mandó se ha enviado por WhatsApp a la mayoría de los enlaces de la ruta Arte, Cultura, Identidad y Tradición. Muchas gracias, don José Manuel. A su Seguimos. disposición. Gracias. Gracias.